Vamos a hablar de gestión de la felicidad. Así como todos los sistemas de gestión, siempre se ha dado los componentes de un sistema de gestión tradicional. O sea, cuando yo voy a analizar cómo empezarlo a implementar en la organización, no hay una norma hasta el momento que usted pueda decir que va a ser utilizada para hacer la gestión de la felicidad. Pero se sugiere que se asuma el mismo ciclo de los sistemas de gestión tradicionales, que es el ciclo PHBA. Entonces, en este caso, nosotros hacemos el mismo proceso con la diferencia de que nos vamos a concentrar en el humano. Vamos primero a generar una atmósfera o una arquitectura que es necesaria a nivel estratégico para poderlo implementar en la organización. Y después de que yo genero esa arquitectura, entonces podemos empezar a implementar las acciones ya muy particulares y muy puntuales que están relacionadas con el bienestar del empleado. ¿Sí? Pero primero arrancamos nosotros haciendo un análisis del contexto de la organización. Es importante mirar cuáles son las instituciones de apoyo a la empresa en términos de salud mental, que tiene establecido, por ejemplo, la OMS, cuáles son de pronto las empresas que ofrecen acompañamiento psicológico y psiquiátrico en la ciudad en la que estamos nosotros, si de pronto hay algún operador de coaching que ofrezca servicios de coaching o de mentoring. Mejor dicho, son todas estas empresas que a nivel externo me pueden brindar a mí un apoyo para el desarrollo del sistema dentro de la organización. Yo primero tengo que entrar a analizar en qué me voy a apoyar, si es de pronto de la Secretaría de Salud o de los principios establecidos por el Ministerio de la Protección o de pronto de los lineamientos que hay a nivel internacional, como en el caso de la Organización Mundial de la Salud. Además de eso, las empresas de consultoría, de asesoría, que me pueden entrar a acompañar desde la gestión del talento humano y desde todos estos acompañamientos psicológicos y psiquiátricos que les mencionaba. Y además de eso, las empresas motivacionales, como en el caso del coaching o el mentoring. Ese análisis lo hago yo en el contexto de la organización. ¿Sí? Mirar cuáles son las entidades que me pueden apoyar en algún momento del proceso. Que cuando ya yo definí cuál es el contexto que tiene mi empresa, qué es lo que se está moviendo a nivel internacional con un enfoque un poco prospectivo, vamos a definir el alcance del sistema de gestión. El alcance es el límite del sistema. Yo tengo que establecer hasta en dónde voy a empezarlo a implementar. Porque si, por ejemplo, usted desde el principio dice que lo va a implementar en toda la organización, eso, además de ser ambicioso, mentiroso y poco realista, no va a ser muy práctico y no va a ser muy bien visto por las directivas. Entonces, ¿qué es lo que uno hace normalmente? Se hace por etapas. ¿Sí? Entonces, esas etapas son las que yo voy a definir en el alcance del sistema. Entonces, aquí, por ejemplo, vamos a empezarlo a implementar en el área de talento humano, ¿sí? Que es un poco más fácil de justificar el presupuesto para eso. Después vamos a implementar en el área de mercadeo, porque necesitamos que estas personas estén con su mente despejada. ¿Sí? Después lo vamos a implementar en el área directiva, ¿sí? Porque necesitamos que ellos puedan tomar buenas decisiones y sigan acompañando el proceso, o lo hacemos de primero. O sea, usted escoge el orden en el que se va a implementar el sistema, pero sí es importante que les defina el alcance primero. No vamos a implementar el modelo de felicidad para toda la organización. Eso no es eficiente, no es muy recomendable, y lo que yo realmente le recomiendo es que se haga por etapas. Empezamos con un grupo. Usted puede empezar con un equipo de trabajo, por ejemplo, el equipo creativo. Apenas el equipo creativo empieza a mostrar resultados, entonces usted empieza a ampliar el alcance. El alcance es muy importante que se defina desde el principio, porque así nosotros vamos a ir mostrando esos resultados. Tenemos el liderazgo. En el caso del liderazgo, si usted aquí no logra que el líder de la organización firme el compromiso directivo, no estamos en nada. Aquí se requiere un acompañamiento y una aceptación de las directivas
que es fundamental para el proceso. O sea, sin eso nosotros realmente no vamos a hacer la gran cosa. Yo siempre he comparado los sistemas de gestión con un bus. Creo que de pronto en algún momento se los mostré, creo que no sé si es una gestión ambiental, porque todo lo que sea gestión en la organización, yo siempre lo he visto como una carretera. Yo voy a ir de una ruta A, de un destino a un destino B, y tengo una ruta, que en este caso es el periodo de tiempo que yo me voy a demorar implementando el proceso. El proceso en sí es un bus, ¿sí? La empresa decide si se monta en ese bus o no, y si van a recorrer esa ruta o no. Entonces, en este caso, el bus nos representa todo el sistema de gestión, donde la cabina es la que dirige el objetivo principal o la visión del sistema de gestión de la felicidad. Entonces, las directivas son muy importantes acá. Por eso se deben tener en cuenta definir entrada. Yo definí el alcance, hacia dónde vamos pues cuáles son los límites que yo voy a tener en el sistema, hasta dónde vamos a llegar, porque yo puedo tener un destino, yo quiero ir de pronto a Europa, pero yo tengo unas limitaciones que si solamente tengo un bus, el tema de transporte va a ser una limitación. Entonces yo voy a llegar hasta, bueno, no vamos a llegar a Europa, pero podemos llegar hasta Brasil. Entonces quiere decir que yo estoy definiendo los límites del sistema. Después de que yo los definí, entonces hablemos con las directivas. Las directivas tienen que hacer un compromiso y son los que van a establecer finalmente hasta dónde vamos a llegar. ¿Sí? Ellos son los que establecen si se va a incluir en la misión, en la visión de la organización, si se va a destinar los recursos o no. Ellos son los que destinan aquí la platica para esto. El sistema de gestión de la felicidad requiere presupuesto para eso. Y obviamente eso se va a ver reflejado finalmente en la productividad del empleado. Yo voy a medir siempre la felicidad frente a la productividad. Es como el indicador principal, y de hecho las métricas que ustedes revisan, ya lo vemos en la próxima clase, cuáles son las métricas que se utilizan para medir la felicidad, están todas relacionadas con la productividad del empleado y con el nivel de ausentismo de la empresa. Bueno, entonces ese liderazgo se refleja en el compromiso directivo que se firma y en el presupuesto que se establece para eso. En la cabina del conductor también están los riesgos. Aquí está el tablero de comando, donde yo voy a establecer unos indicadores, porque hay un concepto que es el indicador de la felicidad corporativa, que es importante tenerlo en el proceso. Yo empiezo a definir una serie de indicadores, como por ejemplo les decía, el ausentismo laboral, de pronto niveles de estrés, el burnout sirve para eso. Empiezan ustedes a definir indicadores de gestión de la felicidad. Y esos indicadores son los que me van a permitir a mí ejercer el control. Parece que lo que no se mide no se puede controlar. Entonces, por eso se ponen en la cabina del conductor, porque los que están pendientes de los indicadores son los líderes del proceso. Bueno, también tenemos la planeación. La planeación se pone en el lado del motor. Pues, si vamos a hablar de un vehículo tradicional, el motor está adelante, pero en este caso no estamos hablando de un vehículo tradicional, porque el sistema de gestión es mucho más complejo, por eso escogimos un bus. Y el bus, el motor lo tiene en la parte de atrás, porque se necesita una fuerza mucho más grande para poderlo impulsar, ¿sí? La potencia del motor hace que el bus marche. Entonces, en este caso, el proceso de planeación, donde se establecen lo que son las estrategias, las metas de cumplimiento, y los objetivos, son los que me van a definir a mí la fuerza con la que va a marchar el sistema de gestión de la felicidad. Por eso es que es importante que las directivas se sienten a hacer este proceso de planeación y que vayan bajando los objetivos de la visión. Yo tengo que ir llevando la visión desde el nivel estratégico hasta el nivel operativo. Y para eso me sirve a mí el proceso de planeación para impulsarlo. Esta es como la fuerza motora del sistema.
Tenemos el análisis, bueno, el análisis del contexto. Aquí voy a poner todos los organismos de apoyo. Y el contexto también me sirve a mí para saber y conocer mis partes interesadas. En este caso, son mis empleados. O sea, el actor principal de este sistema de gestión, contrario a los demás, donde solamente nos enfocamos, o no solamente, pero la atención se concentra en el cliente final. Acuérdense que los empleados también son clientes internos. En este caso, el modelo de gestión de la felicidad no es para el cliente final, es para el cliente interno de la organización. Entonces usted, cuando vaya a analizar el contexto, también tiene que mirar las características del empleado. Aquí es donde entra ¿cómo es el insumo de información inicial, que es la historia de los empleados. La historia de los empleados entra dentro del contexto de la organización, porque el análisis fue del contexto. Porque si ustedes observan, aquí se ponen las llantas es la manera de cómo aterrizamos nosotros el sistema a esas dificultades que nos pueda presentar la carretera o la ruta que vamos a seguir. Entonces, si yo no tengo las historias de mis empleados, el sistema ya va como. Yo primero tengo que hacer una gestión documental de todo el historial personal de los empleados. Y finalmente tenemos la carrocería, que en este caso serían los procesos. El alcance es toda la parte de la estructura del bus junto con los pasajeros. Aquí están los actores también involucrados en el proceso. Pero, ojo, aquí cuando pongo empleados me refiero es a la información, ¿no? En cuanto a la historia de ellos, historia personal, familiar, profesional. Y cuando hablamos aquí del alcance, son obviamente los equipos que tenemos disponibles en la empresa, los espacios físicos que tenemos disponibles, porque eso también lo utilizamos en la gestión de la felicidad, y tenemos las partes interesadas. Obviamente con todas las herramientas que hay en la organización para eso. De pronto también están las políticas que tiene la empresa de bienestar laboral. Bueno, y cuando hablamos de los procesos ya son las actividades puntuales, que son las que vamos a mirar hoy. Actividades como por ejemplo el engagement, el construir una oreja de la organización, el crear la figura del coordinador de sueños, del que hablan en Alquería. No sé si lograron verse el video que les recomendé. Si no lo vieron, pues todavía están a tiempo de hacerlo, porque ese tipo de figuras, ese tipo de vocabulario es el que hace parte de este proceso. Ya son acciones puntuales que usted realiza para el mejoramiento de ese clima laboral. Obviamente las acciones van acompañadas de unas mejoras al proceso. Listo. Eso desde el punto de vista global, ¿sí? Entonces, vuelvo y repito para los que llegaron tardecito a la clase. No hay una norma internacional hasta el momento para hacer procesos de gestión de la felicidad en la empresa. Los modelos que se han propuesto son eso, propuestas, ¿sí? Que la empresa decide si lo adopta o no lo adopta. ¿Y de dónde se han sacado? De la práctica de las organizaciones, de lo que ellas vienen haciendo, sobre todo las que son líderes a nivel mundial, como en el caso de Google, como en el caso de Alquería, como en el caso de la Nacional de Chocolates, pues hablando pues de Colombia, pero a nivel internacional vemos muchas empresas europeas, como la Volkswagen, que también lo están implementando desde hace rato, sin necesidad de que haya un organismo que lo certifique, ¿sí? Ellas en sus prácticas, hay muchos autores que han recogido, muchos organismos que están estudiando la felicidad del empleado, entonces han recogido estas prácticas y las han consignado en estos modelos que yo les estoy proponiendo acá. Yo no, pues simplemente se los estoy comunicando, se los estoy transmitiendo. Bueno, entonces en ese caso, ¿cómo entramos nosotros al modelo de felicidad?
de la empresa. Ya yo se los había mostrado al principio, pero no habíamos entrado pues como en detalle. Ese es el tercer corte prácticamente. Entonces, ¿qué pasa con este modelo de la felicidad? Nosotros vamos a materializar este modelo general que está aquí, donde yo tengo el fundamento básico, que es el ciclo PHBA. Miren que ese ciclo se utiliza para muchas actividades que realizamos en la empresa. En este caso tenemos las actividades de planeación, tenemos las actividades del apoyo y la operación, que en este caso el acompañamiento psicológico es muy importante, todas las actividades de motivación, si podemos recurrir al coaching, al mentoring, si podemos recurrir al apoyo espiritual, lo incluimos en esta parte, apoyo de operación. ¿Sí? Tenemos que definir unos indicadores de gestión, que eran los que les hablaban los riesgos, porque los riesgos que nosotros nos podemos encontrar en este modelo es que las personas caigan en la falsa creencia de que por ser bienestar laboral, todos son actividades de recreación y de esparcimiento y no se le va a tomar la seriedad que esto requiere. Entonces es muy frecuente, por ejemplo, ver que cuando el área de bienestar intenta implementar una métrica o una batería de control, un instrumento pues, de información, entonces la gente cree que tienen que ser cualitativos. Cuando usted le entrega a un empleado, usted va a nombre de bienestar laboral y le entrega a un empleado un instrumento con métricas cuantitativas, el empleado va a decir, pero es que si son de bienestar, o sea, se supone que esto es más psicológico, ¿cómo lo van a medir? Sabiendo que eso es de la persona, es muy difícil medir las emociones. Entonces se puede llegar a caer en esa falsa creencia de que todo lo que se hace en gestión de la felicidad tiene que ver con la payasería, con la comedia, por eso les decía a ustedes la vez pasada la importancia de entender la fundamentación del clown. Ahí tengo un artículo que sacaron a partir de una investigación que realizaron unos expertos en psicología. Ellos se apoyaron en la ingeniería para poderle dar una fundamentación técnica al clown, porque es que el clown no es hacer payaserías ahí, ni hacer reír al otro. Lo mismo que gestión de la felicidad, no es hacer reír al empleado. Y los tengo que repetir porque es que a veces se puede caer en esa falsa creencia. El gestor de la felicidad no busca que el empleado sea feliz. Ese no es el objetivo nuestro. Es identificar cómo es el nivel de felicidad del empleado y lograr que él realice su puesto de trabajo con ese nivel de felicidad que él experimenta. Y felicidad no es ausencia de problemas, ni de sufrimiento, ni de dolor. Usted no va a hacer que el empleado no sufra. Al empleado hay que regañarlo. Al empleado hay que sancionarlo. Y eso no lo vamos a quitar de la empresa por mucha gestión de la felicidad que hagamos. O sea, y es importante que usted lo maneje en el discurso, porque muchas veces las directivas van a pensar que es que usted quiere eliminar todas las medidas correctivas que tiene la organización. Y no es eso. La idea de este sistema de gestión de la felicidad es que usted ayude a la organización a que esos niveles de sanciones, la tasa de sanciones, la tasa de ausentismo por estrés o por desmotivación, la tasa de correctivos que usted tiene que implementar en la empresa disminuya. ¿Sí? Disminuya. Que el empleado sea cada vez más empoderado y que tenga un sentido de pertenencia mayor con la organización. Entonces nos olvidamos de las payasadas, de ese que está haciendo el desorden en la organización, porque esto es una cosa muy seria, extremadamente seria. Y así lo tiene que tratar usted y creérselo usted, porque imagínense, cuando usted llegue a un grupo de directivas a hablarles de coordinador de sueños, o sea, lo primero que van a hacer es burlarse de usted. Yo lo haría, sin saber de todo este cuento de la felicidad y lo serio que es. Yo me reiría, y es normal. Usted tiene que entrar a vencer esa resistencia que pueda